¿Es verdad que el socialista Zoran Mamdani ha conseguido eliminar por entero el déficit público de la ciudad de Nueva York en apenas 5 meses y sin haber efectuado un solo recorte social? Pues no, no es verdad. Veámoslo. El alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, dice haber eliminado todo el déficit público heredado en apenas 132 días de mandato. Fijaos en este gráfico, hereda un déficit público de 12.000 millones de dólares y en apenas 5 meses consigue reducirlo a cero. Y de hecho, los seguidores de Mamdani están dando palmas porque supuestamente estaríamos ante un ejemplar ejercicio de austeridad presupuestaria sin recortes sociales, meramente eliminando el gasto superfluo y subiendo los impuestos a los más ricos de la ciudad. Se habrían conseguido limpiar las cuentas de la ciudad de Nueva York y sentar las bases para una nueva expansión del gasto social municipal. Pero no, la supuesta eliminación del déficit público de Mamdani esconde muchas trampas que vamos a revelar a continuación. Primero, comencemos constatando lo que ya expusimos en un vídeo anterior. Mamdani, al llegar a la alcaldía de Nueva York a comienzos de este año, hereda un déficit público del gobierno municipal anterior, no un déficit público que genere él, de 12.000 millones de dólares en 2 años, es decir, un promedio de 6.000 millones de dólares al año. Y ese es el déficit público que ahora dice haber cerrado sin recortes sociales y subiendo los impuestos a los ricos. Sin embargo, las cifras reales dicen otra cosa. La recaudación adicional por año que espera obtener Mamdani por subidas de impuestos a los ricos es de 500 millones de dólares. Y los recortes del gasto superfluo que dice haber localizado e implementado ascienden a unos 1.500 millones de dólares al año. En total, por tanto, ha ajustado 2.000 millones de dólares anuales sobre un agujero, repito, de 6.000 millones de dólares al año. Pero entonces, ¿de dónde sale el resto del ajuste? ¿Cómo se ha cuadrado ese restante agujero de 4.000 millones de dólares anuales? Pues aquí es donde entra crucialmente el estado de Nueva York. El estado de Nueva York le ha prometido a Mamdani que durante los próximos 2 años le transferirá 2.500 millones de dólares adicionales para el presupuesto municipal y a su vez le ha autorizado a que aplace durante 2 años los gastos que tenía que efectuar para dotar el fondo de pensiones de los empleados municipales y también para contratar más profesores que reduzcan el tamaño de las aulas. Dicho de otra manera, 2/3 del ajuste del déficit que está exhibiendo Mamdani proceden, por un lado, de una transferencia extraordinaria y no recurrente del Estado de Nueva York. Bien podríamos hablar de un rescate temporal del Estado de Nueva York, e insisto en lo de temporal, porque se trata de una transferencia no recurrente en el tiempo. No es que haya conseguido que el Estado de Nueva York todos los años, a partir de ahora, le transfiera 2.500 millones de dólares anuales, sino que eso es un ingreso extraordinario para este año y para el año que viene, y con posterioridad, a partir de 2028, ya no se producirá de nuevo ese ingreso extraordinario, salvo que haya otra negociación política y el Estado de Nueva York acepte volver a entregárselo. Pero lo que se ha pactado ahora es una transferencia de 2 años. Y por otro lado, la otra parte del ajuste consiste en diferir determinados gastos sociales, dotar el fondo de pensiones y aumentar el profesorado en las escuelas municipales, retrasar determinados gastos sociales para que no impacten en el déficit público de 2026 o de 2027. Pero eso es solo pan para hoy y hambre para mañana. Y no penséis que las trampas del anuncio de Mamdani de que ha cuadrado las cuentas municipales terminan aquí, porque hasta ahora lo que hemos dicho es que sobre el papel, en efecto, en 2026 y en 2027 el Ayuntamiento de Nueva York no va a tener déficit público si nada más cambia, si no hay nuevos aumentos del gasto público municipal. Pero recordemos que Zoran Mamdani se presentó a estas elecciones municipales con la promesa
de aumentar muy sustancialmente y en muchos frentes el gasto público municipal. Por ejemplo, cuidado infantil universal completo, o transporte público gratuito, o la construcción de 200.000 viviendas públicas. Y claro, todo eso es nuevo gasto público que no está contabilizado en estos PowerPoints que nos mostró Mamdani. Y a lo mejor podéis pensar, bueno, pues terminará incumpliendo esas promesas, porque si no se disparará el déficit. Y quizás sea así, pero una parte de ese aumento del gasto público ya está comprometido con el Estado de Nueva York. De los 2.500 millones de dólares anuales en 2026 y 2027 que le va a entregar el Estado de Nueva York, 2.000 millones son para financiar el inicio del programa, no la totalidad del mismo, del cuidado infantil universal completo. Y esos 2.000 millones de dólares de gasto extra no están incluidos en el déficit público heredado por el Ayuntamiento de Nueva York. De tal manera que, en realidad, y de entrada, Mamdani tiene un déficit público de 2.000 millones de dólares, no equilibrio presupuestario, ni siquiera para 2026 y 2027. Pero es que además, si cumple el resto de su programa electoral, si proporciona educación infantil universal gratuita, transporte público gratuito e inicia la construcción de 200.000 viviendas públicas a lo largo de los próximos años, tendremos que el nuevo déficit público de la ciudad de Nueva York, incluso durante 2026 y 2027, se disparará por encima de los 10.000 millones de dólares anuales, porque solo la educación infantil universal ya son 6.000 millones de dólares al año según las propias cifras de Mamdani. Y solo los gastos financieros de la deuda que necesitas para construir 200.000 viviendas públicas ya se te va también a 3.000 millones de dólares adicionales cada año. Entonces sí, Mamdani ha cuadrado, supuestamente, que en realidad tampoco, las cuentas en 2026 y 2027 con respecto al agujero que heredó, pero es que si él cumple lo que ha dicho que va a hacer, va a generar un agujero anual mayor que el de su antecesor. Estamos hablando de un agujero anual de en torno a 10.000 u 11.000 millones de dólares. Y ahora sumemos los dos factores. Hemos dicho que el Estado de Nueva York le va a efectuar transferencias extraordinarias de alrededor de 2.000 millones de dólares al año solo durante 2 años. Y hemos dicho también que le ha permitido retrasar el gasto en determinadas partidas públicas, como dotar el fondo de pensiones municipal o aumentar el profesorado municipal, se lo ha permitido diferir durante algunos años, por importe de 1.500 millones de dólares. Por tanto, ahí hay un déficit, un agujero latente de 3.500 millones de dólares al año, que no se ha resuelto, que simplemente se ha pospuesto. Pues bien, si tú aumentas el gasto público en lo que has dicho, que lo vas a aumentar, 10.000, 11.000 millones de dólares al año, y además, los salvavidas que te han tirado hasta el momento se te acaban, ese balón que has chutado hacia adelante por importe de 3.500 millones de dólares al año regresa a ti, pues entonces estaríamos hablando de la gestación de un agujero público municipal de en torno a 13.000, 14.000 millones de dólares anuales, frente a los 6.000 millones que heredó Mamdani y que ahora se enorgullece de haber resuelto falazmente. Por tanto, no, el déficit público de la ciudad de Nueva York no se ha resuelto, sino que se ha enjuagado contablemente. Pero a todos los propagandistas pro Mamdani, eso ya les resulta más que suficiente.